El 1 de diciembre de cada año el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA. Ese día gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y están afectadas por el virus, y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Este año 2020, todos los ojos se han puesto sobre la pandemia del COVID-19 y sobre cómo está afectando a nuestra salud. Hemos corroborado de qué manera las pandemias hacen tambalear tanto nuestra existencia como nuestros medios de vida. La COVID-19 ha puesto sobre la mesa una vez más que la salud se interrelaciona directamente con otros problemas fundamentales, tales como la reducción de la desigualdad, los derechos humanos, la igualdad de género, la protección social y el crecimiento económico. Con todo esto en mente, el lema del Día Mundial del SIDA de este año es Solidaridad Mundial y Responsabilidad Compartida. La COVID-19 nos ha demostrado que en tiempos de pandemia nadie está a salvo hasta que todos estamos a salvo. Dejar a alguien atrás no es una opción cuando lo que queremos es alcanzar el éxito. Para acabar con las pandemias del VIH y la del COVID-19, conscientes en el tiempo, es clave eliminar el estigma y la discriminación, poner a las personas en el centro de la pandemia, basar nuestras respuestas en los derechos humanos y adoptar enfoques con perspectivas de género. Palabras claves: responsabilidad compartida y que todos debemos procurar eliminar estigmas, protegernos, cuidarnos entre todos. Y este es un año bien difícil para hablar sobre SIDA, para hablar sobre VIH, considerando que tenemos pues otro virus, ¿verdad?, que parece competir en grado de peligrosidad y de amenaza a la salud. Doctor Johan Sánchez, le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, mucho gusto, un placer estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo esta mañana este tema que es tan no solo actual, sino contemporáneo. Es algo que lo hemos tenido durante mucho tiempo. Comentábamos la vez anterior que estuvimos aquí hablando de este tema, que esto se empezó a estudiar desde la década de los 80, cuando empezaron a descubrirse algunos pacientes que tenían alguna neumonía diferente. Entonces, a partir de ahí empezaron a hacerse estudios y empezaron a conocerse más datos acerca de este problema, el virus del VIH. El virus como tal es un virus que va a causar enfermedades que en realidad lo que mata al paciente o lo que daña al paciente no es el virus como tal, sino lo que produce el virus, que es una disminución en las defensas, y eso permite que cualquier bacteria que normalmente no nos atacaría, se multiplique y destruya a la persona. Ese es el problema con el VIH. Para mí también es importante mencionar que la salud es un derecho humano. La salud debe ser una de las cosas prioridades, podríamos decir, de los países, de los gobiernos, para tener una salud o por lo menos sanitaria, universal, bien. Es importante también saber de que obviamente el COVID-19 nos ha puesto de rodillas a todos desde que inició, no solo en el país, sino a nivel mundial. Pero aquí cabe algo muy importante, doctor, la responsabilidad y la solidaridad de la gente en este día. Un día que para muchos quizás dice, bueno, pero para muchos que contrajeron SIDA es porque lo eligieron, es porque quisieron, es porque no se protegieron, es porque son irresponsables. Algunas de estas cosas son las que mencionan cuando las personas se refieren a dicha enfermedad. Hay que ser bien responsables. Yo digo que también la solidaridad dentro del hogar, cuando una persona está pasando precisamente esta enfermedad, es muy importante. Ale, como lo decía la nota introductoria, es importante la solidaridad. Recordemos que hay muchos paralelismos, por ejemplo, entre lo que es el VIH y lo que es el COVID. Son dos enfermedades virales que han causado la muerte de muchísimas personas a nivel mundial. Entonces, es importante recordar que quien tiene VIH es muy parecido con el COVID. No es porque quiso, no es porque lo buscó, sino porque falló en algún momento alguna medida de protección, y de esa forma el paciente se vio expuesto al virus, ya sea COVID o ya sea, por ejemplo, en el caso del tema de hoy, el VIH. Bueno, hay algo que es bien importante y pues hablando acerca de estas pruebas que se realizan, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en un caso pues quisiera hacer un examen, una prueba, ¿dónde puede asistir aquí en el país? ¿Qué tratamientos, doctor, se siguen manejando? Porque sabemos que son bien costosos los medicamentos, y el tema es, preocupa que el COVID también pueda llegar a ese paciente en algún momento. Afortunadamente, como mencionaba Ale, pues se ha regulado y se ha logrado legislar para proteger a los pacientes con VIH, porque en su momento, como decíamos, allá por la década de los 80, la década de los 90,
estos pacientes estaban desprotegidos legalmente y además eran pacientes que estaban sometidos al estigma social. Sí. La gente no los quería ver, la gente los marginaba. Esa sensación de te toco de la mano y ya me pasaste el virus. Exactamente, y son ese tipo de cosas que es donde es importante la educación, lo que nos permite saber cómo nos vamos a contagiar y cómo no. Por el hecho de abrazar a alguien que esté contagiado con VIH, no nos va a transmitir ninguna enfermedad por compartir alimentos, por compartir una piscina, por compartir un baño. Eso en ningún momento nos va a contagiar, que en su momento fue un motivo de temor. Imagínense que el VIH se transmitiera tan fácil como se transmite el COVID, sería un desastre. O sea, estaríamos... Y ahí sí todo el mundo saldría con mascarilla. Ahí no habría nadie que saldría sin mascarilla a la calle. Entonces, es importante ver que cuando tenemos enfermedades como tal, que pueden llegar a generar un estigma, así como lo ha generado el COVID en este momento. En este momento, cuando hay alguien con COVID, todo el mundo lo queda viendo de lejos, aunque no necesariamente se va a transmitir tan fácilmente. Entonces, el VIH igual. Una vez que tenemos educación y una vez que tenemos protección, podemos disminuir esto. Tú mencionabas lo de los medicamentos. Afortunadamente, no todos los pacientes van a necesitar medicamentos de entrada, pero sí necesitamos el diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer con pruebas laboratoriales. En esas pruebas, recordamos la que ahora ha tomado mucho auge, el ELISA para COVID, pero el ELISA era una herramienta fundamental para el diagnóstico del VIH, que es para un virus diferente y es una prueba, digamos que un poco diferente, pero la idea es la misma. El formato es el mismo. El formato es el mismo, exactamente. Entonces, así podemos detectar y diagnosticar a un paciente que ha tenido, ya sea que haya tenido algún factor de riesgo, en realidad cualquier persona que haya tenido una transfusión sanguínea, que tenga vida sexual activa, que se haya realizado, por ejemplo, un tatuaje o alguna perforación corporal. E incluso para los médicos que están en la primera línea también puede suceder cuando están quizás curando. A infinidad de médicos nos ha pasado que eventualmente en un procedimiento quirúrgico nos hemos pinchado con alguna aguja. Afortunadamente también la posibilidad de contagio por esto es bastante baja, pero cuando eso pasa, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de dar tratamiento profiláctico. Y eso sí está legalizado y está claramente instituido. Incluso, en el peor de los casos, cuando un paciente, hombre o mujer, por ejemplo, sufre una violación y se desconoce si el violador pueda o no estar infectado, entonces se le puede dar y es un candidato para poder recibir tratamiento retroviral. Hablemos un poco de los síntomas precisamente del VIH. Pues en realidad, Ale, para serte sincero, con la sintomatología es muy variada. Supremamente variada. De hecho, recordemos que al momento de la infección puede transcurrir mucho tiempo, quizás hasta más de 10 años, sin que el paciente pueda presentar ningún síntoma. Algunas veces vamos a encontrar algunas patologías que nos sugieren que el paciente puede estar infectado, pero eso muchas veces lleva algún tiempo. Si el paciente ya tiene la duda o tiene la sospecha cuando alguien cree que pudo tener alguna conducta de riesgo, que puede estar infectado, lo ideal es que se realice exámenes, que vaya a consulta, y es muy importante también, si a alguien se le va a hacer una prueba, darle la preparación psicológica previa a tener el resultado, porque puede ser un golpe demoledor para alguien decirle de la noche a la mañana, fíjese que usted tiene VIH. Una pregunta, en el caso pues de los televidentes que nos vean, ¿de cuánto tiene que ser la prueba, digamos, si una persona pues cree, ¿verdad?, que estuvo expuesta o en un factor de riesgo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se haga una primera prueba? Es interesante, por ejemplo, cuando tenemos una exposición, podríamos asumir que quizás a la semana ya el resultado podría estar positivo, pero el VIH tiene un periodo de ventana. Ese periodo de ventana quiere decir que alguien está infectado, parecido a lo que pasa con el COVID, o sea, por eso les decía, los paralelismos con el COVID son muy parecidos. Son parecidos, obviamente son distintos, pues son dos virus completamente diferentes, pero por ejemplo, el periodo de ventana en el VIH puede durar hasta 6 a 8 meses, o sea, un paciente que esté infectado puede dar resultados negativos durante 6 a 8 meses, estando infectado. Y, obviamente, estando infectado, puede contagiar así como el COVID, que mucha gente decía, no, yo no tengo síntomas, entonces no puedo estar enfermo. Y es asintomático. Exactamente, así como el VIH. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar vamos a darle lectura a mensajes de texto. Le invitamos que nos escriba mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375. Si tiene una interrogante respecto a este tema, lo vamos a hacer después de esta breve pausa comercial. Ya regresamos.
Hay muchas interrogantes esta mañana. Queremos invitarle a usted que opine mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375. En breves minutos estaremos dándole lectura a todas sus interrogantes. Y nos hacíamos una consulta precisamente tras pausa y era la relación del COVID-19 con aquellas personas que tienen VIH-Sida. Es preocupante porque probablemente aquellas personas que tienen VIH-Sida tienen bajas las defensas. Y el detalle es aquí, si contraen COVID-19, ¿cuál sería el escenario precisamente de este paciente, doctor? Muchas veces es importante recordar que cada paciente, por ejemplo, con respecto al COVID, ha respondido de forma diferente. Hay pacientes que no sabemos por qué se complican más y hay pacientes que no se complican. Hay pacientes de mayor edad que han respondido bastante bien y hay pacientes bastante jóvenes, alrededor de los 30 años, que se han complicado y se han muerto. Si ya es un paciente que tenga VIH o alguna otra enfermedad que deteriore su sistema inmune, todavía no hay tantos datos y no hay datos. No solo aquí en nuestro país, que normalmente no tomamos datos, sino que a nivel mundial son pocos los estudios y en realidad no he tenido tanto acceso a poder encontrar un estudio que nos diga esto se correlaciona entre COVID y VIH. Fue el comportamiento o la conducta, digamos. Habitualmente, lo que podríamos recomendar es que todos los pacientes que tengan VIH no deben descuidar su tratamiento, lo cual ha sido difícil en esta época, porque sabemos que las consultas externas han estado disminuidas. Entonces, si el paciente logra mantener su tratamiento con retrovirales y mantener todas las medidas de control, él no debería contagiarse. Obviamente es un factor, un paciente con riesgo, como podría ser un paciente con enfermedad renal, exactamente, los pacientes con cáncer, los pacientes que pudieran tener, por ejemplo, un trasplante de algún órgano y que normalmente tienen su sistema inmune disminuido. Bueno, es importante también pues hacer conciencia, ¿verdad?, en aquellos jóvenes que vienen comenzando sus experiencias sexuales. En muchos casos conversamos que el contagio pues se ha presenciado, se ha pues realizado por eso, por no utilizar protección. Es bien importante, sobre todo cuando no tenemos una educación sexual garantizada, pues estamos expuestos, y aunque el virus, como dijo usted, del 80 acá ha cambiado muchísimo y hay alta posibilidad de vida con un tratamiento adecuado, pues solo el hecho de recibir un dictamen, ¿verdad?, es un golpe grave para cualquier ser humano. ¿Qué consejo le da usted especialmente a los jóvenes que están iniciando pues una vida sexual activa? Es muy importante, como tú lo mencionas, Ethel, el virus como tal, afortunadamente no ha cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado es el pronóstico y el tratamiento que tenemos para los pacientes. ¿Cómo se adquiere? Fundamentalmente por contacto con líquidos o secreciones que estén contaminadas. ¿Cuáles tenemos en el organismo? Tenemos lo que es principalmente la sangre, líquido seminal, líquido vaginal, incluso la leche materna, que es importante, y las lágrimas. Ahora, si tenemos pacientes que tienen ya una vez vida sexual activa, lo ideal es que se cuiden y se protejan. Si podemos tener la fidelidad como factor principal o como abstinencia, la abstinencia principalmente. Ahora, si no hay fidelidad, si no hay abstinencia, utilizar métodos de barrera, como los condones o los preservativos. De hecho, lo importante para evitar el COVID es la prevención y la educación. Todo contacto sexual de riesgo, o sea, implica un riesgo. Si no llevamos medidas de protección o medidas de barreras, cualquier persona, como ya decíamos, puede estar positivo por VIH y ser asintomático y transmitir a otra persona. Vamos a darle lectura a mensaje de texto 3182-4375 para que usted opine mediante ese número. Envíenos sus interrogantes de cualquier parte del país que nos esté sintonizando y escuchando a esta hora de la mañana. Tengo un familiar con SIDA y no ha salido desde la pandemia del COVID-19 porque le da miedo. Él ha pasado muy mal últimamente, ha estado muy mal últimamente de salud. Me imagino que debe ser muy mal a nivel emocional y a nivel quizás... Fíjese que precisamente eso le iba a preguntar, doctor. Mire, yo siempre he creído que la salud mental, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, se debe de tratar como cualquier otra condición. Y más en estos tiempos donde estamos viviendo cosas dramáticas, tanto con desastres naturales, con COVID-19 y actualmente lo que estamos hablando con las personas con VIH-Sida. ¿Cuál debe de ser realmente la ayuda emocional que debe de tener aquella persona que es VIH-Sida positivo o COVID-19 relacionado también? Porque hay muchas personas que han quedado muy mal con todo lo que ha pasado continuamente. Entonces yo creo que la salud mental debe de ser tratada tal cual. Para cualquier persona, a ustedes, por ejemplo, que les toca salir, no sé, afortunadamente ya ustedes me comentaron que ya pasaron por esa experiencia, pero aún así,
Si ustedes salen, pueden llevar la contaminación en el pelo, en la ropa, a alguien de la casa que todavía no haya estado. En el caso de los pacientes con VIH, la principal recomendación es que no descuiden las medidas de prevención. No descuiden las medidas de prevención. Si cualquier descuido, cualquier errorcito podría generar que ese paciente se contamine con COVID y obviamente solo por eso ya lleva un mal pronóstico. Un problema, sí. Si va a responder bien o va a responder a los medicamentos o se va a poder salvar, eso no hay forma de saberlo. Pero el pronóstico ya de entrada no es tan favorable para ese paciente. Entonces lo ideal para todo paciente con VIH, dentro de la medida de lo posible, cuidarse y cumplir todas las medidas de control. Eso es súper importante. Ahora hablamos pues también sobre el tema de estas mujeres, ¿verdad? Que están embarazadas y en un momento pues se diagnostica que es positiva, cuál es el tratamiento a seguir y sobre todo en esta época también. Qué difícil, ¿verdad? Para una madre en estado de gestación. Sí, porque hemos visto muchos casos y sobre todo casos que de repente confiaron en su pareja y hubo alguna infidelidad y pues ya con un embarazo y es bien difícil. Afortunadamente, como hablamos hace un ratito extra cámara, el VIH ya ha pasado a ser una enfermedad mortal a convertirse prácticamente en una enfermedad crónica que se puede controlar. Si una paciente, ya sea que contrae el VIH durante el embarazo o lo tenía desde antes de salir embarazada, eso no necesariamente implica que el producto, el niño, va a venir con VIH. Cuando detectamos una paciente embarazada con VIH, se le da tratamiento con retroviral y el niño, en la gran mayoría de los casos, puede nacer libre del virus. Obviamente que implica muchas otras cosas. Es una paciente que tiene que estar en su control prenatal de forma permanente, sin descuidarse. Además, es una paciente que muy posiblemente se va a programar para cesárea, para disminuir el riesgo de contacto durante el paso por el canal vaginal. Además, es una paciente que, como mencionábamos, no va a poder darle pecho al bebé, porque en la leche hay una gran cantidad de virus, entonces ahí podría transmitirlo. Entonces, esas son algunas de las medidas que podemos encontrar, pero si una paciente se le diagnostica VIH, ya sea antes de salir embarazada o durante el embarazo, no quiere decir que su bebé va a tener alguna complicación, siempre y cuando siga las medidas adecuadas y que están claramente establecidas. ¿Cuánto tiempo? Y esa es una pregunta que quizás no muchos les gusta hacer o no muchos quieren saber, ¿verdad? Porque es impredecible el tiempo de decir cuánto puede tener de vida una persona que ha dado positiva con VIH. Yo les comentaba el caso de un muy buen conocido que él se encuentra en España. Él dio positivo hace más de 10 años aquí. Él se fue precisamente a este país. Ha tenido una vida, pues, dentro de lo que cabe normal, pero los tratamientos tienen que ir de la mano. No todos los pacientes, creo yo, reaccionan igual a los tratamientos. El tiempo de vida puede ser prolongado, puede ser de calidad en medio de lo que está pasando y hay otros que no. ¿Cuál es el estimado, doctor? Si se podría dar un estimado o realmente esto es conforme al cuerpo o al paciente. Como decíamos, Ale, muchas veces va a depender de cada paciente. Cada paciente va a responder de forma independiente e individual. Hay pacientes que han sobrevivido durante mucho tiempo. Como comentábamos, el inicio de esta pandemia se dio allá por los 80s, los 90s. Algunos pacientes muy famosos dieron positivo en esa época. El famoso jugador de básquet. Magic Johnson. Sí. Magic Johnson sigue vivo. O sea, y tiene más de 30 años de haberse diagnosticado. Un hombre muy activo, un hombre sano. Eso. Personas que hacen ejercicio, se cuidan, llevan una dieta muy, tal vez no tan rigurosa, pero adecuada. Consumiendo perfectamente su cantidad diaria de vitaminas y además sin descuidar su tratamiento retroviral. Si tenemos esas condiciones, el paciente puede vivir y llevar una vida prácticamente normal. Incluso, como decíamos, llegar a procrear una familia. Incluso personas, ya sea hombre o mujer con VIH, pueden llegar a tener hijos que no tengan VIH. Con una medida, obviamente, de parte de un experto, ¿verdad? Un mecanismo muy especial, porque también corre riesgo la pareja en todo caso, ¿verdad? Y creo que en eso también tenemos que ser responsables. Doctor, ¿cuáles serían sus palabras finales respecto a este tema para ir despidiendo precisamente este segmento? Principalmente la educación, saber cómo nos podemos contagiar y la prevención. Utilizar, en este caso, la principal herramienta que podemos tener es la abstinencia. La abstinencia, la fidelidad y si falla todo eso, el preservativo, los métodos de barrera. Como método de prevención, no sirve para el VIH. Las mascarillas no sirven para el VIH. No es que voy a tener relaciones, me pongo la mascarilla y me salvé. Pero
pero nos sirve para prevenir el COVID. Claro. Esta yo se la voy a dejar aquí. Gracias. Es que nos miró sin mascarilla, creo. Sí. No, pero aquí, solo aquí. Sí, solo una aquí. vez fuera del set con mascarilla todo el día. Así es, hasta pero que llegamos al bueno, paso. doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Su número de teléfono? Ahí tenemos el contacto en pantalla, estamos en la calle principal de la colonia Alameda, viniendo por el redondel que está ahí, a la par de un lugar que venden hamburguesas que es muy famoso, ustedes se pueden imaginar. Bueno, y ahí también se pueden hacer la prueba, Ahí ¿verdad? también de VIH, tenemos si laboratorio, usted está interesado. para cualquier prueba que tengamos que realizar, la podemos Y realizar también en de este COVID, momento. por cualquier También cosa. de COVID, Excelente. exactamente. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias al doctor Johan Gracias. Un Sánchez placer. por acompañarnos en este espacio. Creo que estos son los espacios que necesita la población hondureña, Sí. ¿verdad? Muy Tiene que hablarlo educativos. usted así. y dejar de, ay, me voy a morir. Esto no. Hay un problema, créanos que por más difícil que sea la circunstancia, siempre habrá una solución. Y Exactamente. en el VIH, pues gracias a Dios los avances todavía son más significativos, ¿verdad? Y pronto podríamos tener pues también Esa una cura cura. definitiva. Ojalá que esperamos. sí, ojalá que sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias al doctor Johan Sánchez. Nos tenemos que despedir por hoy, pero mañana tenemos un excelente programa. No se lo pierda todo este mes de diciembre y lo que resta, ¿verdad?, del 2021, porque vamos a traer segmentos muy variados con importante información y temas principales que usted necesita conocer. Así es, que tenga buen día y pues nosotros ya nos vamos a poner la mascarilla, saliendo aquí con mascarilla. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones.